Saludos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Les habla el pastor Miguel Moreno de la Iglesia Cristiana Evangélica El Calvario en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y hoy viernes 10 de abril recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, cómo Él entregó su vida y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, salvación, perdón de pecados y libertad. Sin embargo, este hecho no deberíamos recordarlo simplemente el día de hoy. Es algo que debemos recordar todos los días de nuestras vidas, porque es gracias a ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que nosotros podemos estar de pie, que nosotros obtenemos cada mañana, cada día, la misericordia y la fidelidad de Dios para con nosotros. Es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es que tenemos salvación. Por lo tanto, debemos recordarlo todos los días. Y no solamente recordarlo, sino anunciarlo y proclamar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para perdonar el pecado de la humanidad. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado El significado de la cruz de Cristo. Y quiero leer primeramente en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos del 13 al 15, que dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay algo que debemos recordar. Jesucristo es el Cordero perfecto de Dios. Aquel Cordero prometido a Abraham, en el momento allá en el libro de Génesis, cuando Abraham exclamó Jehová Jireh, eso es una promesa. Nos da a entender Jehová proveerá Cordero para el sacrificio. Y Jesucristo es aquel Cordero perfecto, como lo vio Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Jesucristo es ese Cordero que vino a esta tierra con el propósito de entregar su vida y derramar su sangre como un sacrificio perfecto, hecho una vez para siempre, para así Él, Jesús, constituirse en el único mediador entre Dios y los hombres, para de esa manera poder unir nuevamente a Dios con el hombre en una relación íntima y profunda. A través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, el hombre encontró redención, encontró justificación, encontró libertad. Ya cuando Jesús iba a morir, antes de entregar su espíritu, exclamó unas palabras que aún retumban en el pueblo cristiano. Exclamó: consumado es. Todo el trabajo estaba hecho. Jesús había cumplido el propósito para el cual había venido a esta tierra. Había hecho el sacrificio perfecto. El velo del templo se rasgó en dos, y a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el hombre nuevamente puede tener relación con Dios, y Él se constituye en el único mediador entre Dios y los hombres. El hombre que desea tener una relación con Dios debe acercarse a Jesús, creyendo en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La cruz para el creyente tiene un significado maravilloso, pero no una cruz con un Jesús crucificado, muerto, todo ensangrentado. No, la cruz vacía. Jesús ya no está en la cruz. Pero la cruz vacía nos recuerda grandes cosas, tiene un significado grandioso para el creyente. Y es lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. La cruz de Cristo
nos recuerda que somos perdonados. Y es maravilloso saber que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron perdonados. En el libro de Colosenses, en esa carta que escribió Pablo a la iglesia en Colosa, nos recuerda algo maravilloso. La cultura romana, cuando crucificaban a alguien, en la cruz tenía que ser clavado los delitos por lo cual era crucificado. Este hombre está siendo crucificado por esto y por aquello. Sin embargo, cuando Jesús murió no había delito. Él no había cometido pecado. No había nada que colocar en la cruz. Pilato colocó rey de los judíos. Sin embargo, delante de los ojos de Dios, ahí en la cruz del Calvario, fueron clavados tus pecados, fueron clavados mis pecados y los pecados de todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Fue clavada el acta de decretos que había contra nosotros. Desde el pecado más insignificante que tú creas que hay en tu vida, aunque delante de los ojos de Dios pecado es pecado, aún el pecado más pequeño que tú creas que has cometido, hasta el pecado más grande, si tú te has arrepentido y has entregado tu vida a Cristo, todos esos pecados fueron clavados en la cruz, para de esa manera tú ser perdonado. En la carta que escribió Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2 nos dicen algo maravilloso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sumo sacerdote, allá en la antigüedad, cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, sobre el arca del pacto, rociaban la sangre del sacrificio que había hecho. Esta sangre no podía perdonar pecado, sino que calmaban la ira de Dios y permitían que Dios, a través del sumo sacerdote, tuviera relación con el pueblo. Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó el precio de sangre que costaba que nuestros pecados fueran perdonados. Y perdonó no solamente los pecados pasados, no solamente los pecados presentes, sino que perdonó también nuestros pecados futuros. Y el hecho de que hemos sido perdonados nos permite tener nuevamente la relación íntima con Dios. Jesucristo, en la cruz del Calvario, tomó hasta la última gota de esa copa amarga con tal de perdonar nuestros pecados. Y eso a Él le causó gozo, le causó alegría, porque dice en el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, no le importó ser avergonzado, con tal de perdonar al hombre y unirlo nuevamente con el Padre. La cruz nos recuerda también que somos salvos. Que cuando hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y hemos aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, desde ese momento somos salvos. Tenemos salvación y vida eterna. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros,
es poder de Dios. En la cruz del Calvario, ahí en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros encontramos salvación. Estábamos condenados, íbamos rumbo al infierno. No porque Dios sea malo, sino que nosotros hemos hecho cosas que van en contra de Dios. Y esos pecados nos condenan. Pero si nosotros aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, allá en la cruz del Calvario encontramos salvación. Pasamos de muerte a vida. Ya no estamos condenados. Ya no somos extraños. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos vida eterna. Ahora el amor del Padre se ha hecho efectivo en nosotros y nos ha dado salvación. Fíjense lo que también dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de salvación en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo y en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El hombre encuentra salvación. Salvación del castigo de los pecados. Salvación de la condenación. Ahora tiene seguridad. Ahora sabe que cuando muera irá a un lugar que el Señor ha ido preparando de antemano para Él y para todos los que creen en Él. Que irá al cielo a disfrutar de la vida buena, de la vida abundante, de la vida eterna junto a Jesucristo. Aquel que no cree en Cristo como su Salvador y no se ha apropiado del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, también ha de vivir eternamente. Pero no una vida buena, no una vida agradable, no en el cielo, sino que ha de vivir una muerte eterna. Ha de estar eternamente y para siempre atormentado en un lugar de castigo por el pecado llamado infierno. Pero en la cruz del Calvario encontramos salvación. En la cruz del Calvario encontramos algo maravilloso. Encontramos la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia en concepto es un regalo que no merecemos. Y ahí en la cruz del Calvario encontramos algo que no merecemos. El hombre lo que merece por su pecado es condenación. El hombre lo que merece por su pecado es castigo. El hombre lo que merece por su pecado es la ira de Dios. Pero si nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, la gracia de Dios se hace presente en nuestras vidas y nos da algo que no merecemos. Nos da la salvación, nos da la garantía de que algún día estaremos en su presencia y nos da las arras de la herencia, es decir, nos da seguridad a través de su Santo Espíritu, quien mora en nosotros, quien nos ha sellado como pertenencia de Cristo y nos asegura que Jesucristo en la cruz del Calvario compró nuestra salvación y que algún día estaremos en su presencia. La cruz de Cristo también nos recuerda algo. Nos recuerda que nosotros debemos morir al mundo y vivir para Cristo. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros hemos aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario,
Hemos recibido el perdón y la salvación. No podemos seguir viviendo conforme a los deseos de la carne. Esos deseos que nos impulsan a desobedecer a Dios, que nos impulsan a ir en contra de Dios y hacer las cosas que a Dios no le agradan. No podemos vivir una vida de espaldas a Dios y de frente al mundo. Tenemos que darle la espalda al mundo y vivir conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Debemos morir al mundo. Debemos morir a las cosas que a este mundo le agradan y que este mundo dice que son buenas. Pero que si Dios dice que son malas, son malas. Debemos renunciar al pecado. Debemos renunciar a la maldad. Debemos renunciar a las cosas que nosotros sabemos muy bien que a Dios no le agrada. El apóstol Pablo nos recomienda en el libro de Romanos: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Y nos exhorta también más adelante que nos presentemos delante de Dios como una ofrenda viva de grato olor a Él. Que nuestra vida, en el tiempo que estemos en esta tierra, como peregrinos en esta tierra, sea de grato olor a Él. Que lo que yo haga, que lo que yo piense, que lo que yo construya, que lo que yo diga, que lo que yo oiga, sea de grato olor a Él y no al mundo. Porque recordemos que nosotros debemos buscar la buena opinión de Dios. Porque Él fue el que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Porque Él fue el que nos dio el perdón de pecados y la salvación y nos está librando de la condenación. Por lo tanto, yo debo agradar a Dios y vivir para Él y vivir en santidad. Apartarme del pecado, alejarme, proponer en mi corazón cual Daniel no contaminarme con las cosas que este mundo ofrece, sino vivir una vida de grato olor al Señor. Qué bueno, qué delicioso es cuando entramos a una cocina y están haciendo algo cuyo olor es agradable. Un olor que agrada, un olor que llena. Pero qué asqueroso es pasar cerca de una cloaca, cerca de una cañada con aguas negras. El olor es desagradable. Nadie quiere estar ahí cerca. Y ahora quiero hacerte reflexionar. ¿Cómo es tu vida? Tu vida es una ofrenda de grato olor al Señor. Y el Señor se deleita en estar contigo, en estar a tu lado, en cuidarte. O tu vida es desagradable delante de los ojos de Dios. Tu vida, si has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, debe ser de grato olor para Él. La cruz de Cristo también nos recuerda algo maravilloso y tiene un significado grandísimo para nosotros los creyentes. Y es que en la cruz de Cristo, quien tenía que morir era yo, no Él. Era mi cruz, no era la de Él. Pero Él tomó mi lugar. Y algún día, en lugar de una cruz, Él me dará una corona. Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta que escribió a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algún día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, todos reunidos, Él nos dará una corona. No nos dará una cruz, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nos dará una corona. Pero no nosotros
reconoceremos algo. Reconoceremos que toda la honra, toda la gloria es para Él, única y exclusivamente. Que nosotros no merecemos en realidad esa corona. Y haremos algo, como nos lo dice en el libro de Apocalipsis. Quitaremos nuestras coronas y las pondremos a los pies de aquel que entregó su vida como Cordero perfecto para perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús consumó la obra redentora en la cruz del Calvario. Él entregó su vida y derramó hasta la última gota de sangre. En el momento en que el soldado atravesó con una lanza su costado, en ese momento dice la Escritura que brotó sangre y agua. Médicamente hablando, en ese momento ocurrió un infarto. El corazón del Señor se partió en dos. Y a través de esa herida, el Señor botó el último líquido y la última sangre que había en su cuerpo. Y eso Él lo hizo por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y frente a ese sacrificio consumado por Jesús en la cruz del Calvario, frente a todo lo que Él hizo por nosotros, Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Nos debemos atrever a vivir para Él, en obediencia a su palabra, en obediencia a sus mandamientos, una vida de grato olor a Él. Jesús murió, pero la cruz quedó vacía. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y a través de este hecho sin precedentes, a través de este hecho único en la historia, que dividió la historia en dos, a través de este hecho, Jesús se constituye en el único y suficiente Salvador para todo aquel que crea en Él. Y los que creemos en Él, sabemos algo maravilloso, que va mucho más allá. Aquel que murió y resucitó, algún día vuelve a buscar a sus hijos, vuelve a buscar a su iglesia. Y ese día, todos los redimidos estaremos para siempre con el Señor. Ahora bien, tú que me estás escuchando, si ya le entregaste tu vida a Cristo, felicidades. Has tomado la decisión más importante de tu vida. Eres un hijo de Dios. Tienes perdón y salvación. Pero si aún no lo has hecho, si aún no le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que estás en peligro. Vas rumbo a la condenación. Estás condenado, no porque Dios sea malo, sino porque tú le has dado la espalda a Dios y has hecho cosas que a Él no le agradan. Así que te invito a reflexionar y a entregarle tu vida a Cristo. Que decidas pedirle perdón por todos tus pecados con un verdadero arrepentimiento. Decidas renunciar a esas cosas que saben que a Dios no le agrada. Comiences a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y comiences a honrarlo y a vivir una vida de grato olor a Él. Si aún no has tomado esta decisión, hoy es el día oportuno. No importa cuántos pecados tú hayas hecho, cuántos pecados hayas cometido, si tú vienes a los pies de Cristo y le pides perdón, Él puede perdonar tus pecados y llevarte de la condenación a la vida eterna. Pero tienes que arrepentirte y tienes que hablar con Él. Si no sabes cómo hacerlo, puedes comenzar haciendo una oración como la que voy a hacer yo ahora. Te quiero aclarar que esta no es una oración mágica. Esta no es una oración donde si la repites, inmediatamente vas a ser salvo.
Pero si hay sinceridad en tu corazón, si hay arrepentimiento y has reconocido que eres pecador y que necesitas a Cristo en tu vida para ya no estar condenado, sino para tener salvación y vida eterna, esta oración puede ser el comienzo de una vida junto a Cristo, con seguridad de que en Cristo has encontrado salvación y vida eterna. Ahí donde estás, puedes repetir estas palabras conmigo. Amado Dios, reconociendo que soy pecador, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, te pido perdón. Ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. Reconozco a Jesucristo como tu único Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me libres de la condenación y me des vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si has repetido esta oración con sinceridad y has reconocido tus pecados, te invito a que comiences a estudiar las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y en toda Dios te va a hablar. Pero si vas a comenzar a estudiar las Sagradas Escrituras, puedes hacerlo leyendo el Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento. Ahí encontrarás grandes verdades para tu vida y te darás cuenta quién es Jesús y lo que hizo Jesús en la cruz por ti. Te invito también, si no asistes regularmente a una iglesia, que busques una iglesia donde se predique la palabra, una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y te congregues ahí. Y recuerda, debes vivir para Cristo. Que el Señor les bendiga grandemente.